Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:12 de la mañana. Gracias por la sintonía. Seguimos. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Sigamos hablando de tanto de las consultas populares que se vienen, cuanto de la organización del proceso electoral. Y está con nosotros acá Diana Tamaín, quien es presidenta del Consejo Nacional Electoral, a quien le agradecemos por su gentileza en aceptar esta invitación. Presidenta, bienvenida, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, muchísimas gracias. Buen día, Fabricio. Buen día, Belkis. Gracias por la invitación. Gracias a usted. A ver, a propósito del comentario que hice antes de empezar la entrevista, estaba hablando justamente sobre el tema del Yasuní TT. Ayer, un gremio llamado Asociación Nacional de Empresarios, ANDE, sí, dice Asociación Nacional de Empresarios, ha enviado a los consejeros del Consejo Nacional Electoral una comunicación a través de la cual plantea al CNE en la parte pertinente que se enmiende, dice, ANDE acude ante el CNE, dice en la parte última, que tiene las potestades para enmendar la fecha de la consulta, para solicitarle se posponga la consulta popular sobre el cierre de las operaciones industriales en los campos petroleros ITT del bloque 43 del Parque Yasuní para proteger los intereses del país y conseguir que la consulta sea una expresión democrática, informada y libre. Le pregunto, presidenta, a estas alturas, ¿se podría evaluar siquiera la posibilidad de diferir la consulta popular del Yasuní TT, que sí o sí tiene que haber, porque hay un mandato de la Corte Constitucional, hay una sentencia, pero se puede cambiar la fecha como piden los empresarios o eso no es posible definitivamente? Tenga la pregunta. Bueno, primero hacer conocer a la ciudadanía que como Consejo Nacional Electoral nosotros pedimos a la Corte Constitucional, porque la Corte nos pone plazos fatales que no hay cómo incumplir. Eso sería incumplir una resolución de juez, una sentencia de juez, y eso nosotros no lo íbamos a hacer. Sin embargo, por la consulta, por las elecciones anticipadas resultantes de la muerte cruzada, tuvimos nosotros como pleno la oportunidad de plantearle a la Corte Constitucional que los plazos se puedan mover para que coincidan con las elecciones generales, esto en virtud de lo que significa utilización de recursos, optimización del personal, bueno, todo lo que implica hacer casi a 15 días después de la consulta popular, tocaba hacer, o al mes, tocaba hacer las elecciones. O sea, según la sentencia de la Corte, de acuerdo a los plazos, primero hubiese tenido que hacer la consulta popular de Yasuní y después las elecciones. Así es. Entonces, ¿qué plazo había dado la Corte Constitucional, perdón? Son 90 días. Ya. Si no, a partir de la emisión de la 60, sentencia. Perdón, 60 días. A partir de la emisión de la sentencia. Exacto. Ya. Y los plazos estaban corriendo. Por responsabilidad con el país, nosotros hicimos esa solicitud y teníamos toda la argumentación técnica, económica y de responsabilidad, sobre todo con el país, para solicitar eso. Y a esto respondió positivamente la Corte, y por eso es que se hará la consulta conjuntamente con las elecciones de las autoridades que nos toca volver a elegir, presidente y parlamentarios, binomio presidencial. Ahora, con ese escrito no le veo ninguna razón justificada ni técnica legal suficiente como para nosotros pedir una ampliación. Si nosotros quisiéramos, con este antecedente que le acabo de decir, tendríamos que posponer todo, las elecciones, posponer la consulta del Chocó, que también se hará el mismo día, 20 de agosto, y de esa manera mover todo. En este momento no hay ninguna posibilidad de hacerlo. No creo que el Pleno del Consejo Nacional Electoral resuelva todo, resuelva en este sentido, pero mi opinión personal como presidenta del CNE, no hay condiciones como para posponer la consulta del Yasuní con una justificación que en este momento podemos decir que las personas o la ciudadanía sí tendrá el tiempo suficiente para conocer de qué se trata la propuesta, de qué se trata la consulta, y tendrá el espacio suficiente para promover el no y el sí, y así nosotros también trabajaremos para que esta posibilidad de analizar y la gente tenga un voto responsable se pueda conocer a través de los diferentes medios de comunicación, la campaña para la consulta popular y otros mecanismos de información
que nosotros también llegaremos a todo el país y en el exterior, que también aplicará la consulta del Yasuní. Con esta aclaración, Presidenta, ¿cómo avanza justamente el proceso para las consultas populares? Porque esta semana ya venció el plazo para la inscripción de organizaciones sociales, políticas, promotores, inclusive, para promover la campaña para ambas consultas. Sí, primero recordar a la ciudadanía que dentro del calendario electoral la campaña para promover el sí o el no para el Yasuní y el Chocó andino va entre el 29 de julio y el 17 de agosto. Entonces es un buen tiempo como para difundir las propuestas, ya sea por el sí o por el no. Ahora, en relación de quienes están participando y han mostrado interés ante el Consejo Nacional Electoral para entrar en campaña de este tipo, ya sea por el sí o por el no, para este tema, para esta consulta, nosotros registramos 24 solicitudes en total. De estas, 11 no cumplieron el proceso de inscripción y 13 están en verificación de cumplimiento de requisitos que se clasifican 9 por el sí y 4 por el no. Eso es lo que tiene que ver con Yasuní. Eso tiene que ver con la promoción o para la campaña del Yasuní, efectivamente. Ajá. ¿Y en el caso del Chocó? En el caso del Chocó también se registraron 12 solicitudes para participar en esta consulta. 3 no cumplieron el proceso de inscripción. 9 están en verificación de cumplimientos de requisitos que tienen que ser calificados, ¿no es cierto? Y de estos, 8 van por el sí y 1 por el no. Es decir, en total, ¿cuántos ya están calificados con calificación en firme? ¿Ya podemos hablar de que hay sectores o ninguno todavía está con calificación firme? No, todavía están Ninguno. en verificación de requisitos, estamos dentro de los plazos y creo que ya en el transcurso de la semana o la próxima nosotros ya daremos a conocer la lista oficial de quienes participan por el sí y cuántos y quiénes serían por el no. Porque tiene que conocerlo el Pleno del Consejo Electoral. Sí, tiene que conocerlo el Pleno con un informe de la delegación, de la Dirección de Organizaciones Políticas, tendrá que conocer el Pleno. Correcto, Presidenta. Ya en términos generales sobre el avance precisamente de la organización de estas elecciones anticipadas, presidenciales y legislativas, ¿cómo están las cosas en el Consejo Electoral? Bueno, bastante bien, bastante adelantadas, tenemos la experiencia para hacerlo. Yo reconozco el trabajo y el compromiso de todos los funcionarios en las delegaciones provinciales para que esto salga de forma exitosa. Sin embargo, tenemos unos retrasos pequeños, digamos, tenemos el trabajo que realizar en esta semana para cumplir con algunas contrataciones que por la demora de la entrega de los recursos también estamos ya al límite de los tiempos para poder terminar con las subastas inversas y todo el proceso de contratación pública que nos toca hacer. ¿Cómo qué procesos, por ejemplo, tienen? Por ejemplo, el de monitoreo de medios, que ya salió el día de ayer, si mal no recuerdo, entonces tendremos que acelerar ese proceso de contratación. Estamos con una revisión por ser una sola oferta, por ejemplo, la impresión de cartillas braille. Entonces eso también a nosotros sí nos preocupa, esperemos que podamos activar inmediatamente. Y otro proceso que ayer me llegó y no recuerdo exactamente, pero que está ya en manos del CERCOP para que sean revisados y que nos den, digamos, la no objeción o el visto bueno para continuar con el proceso. Y así trabajando nosotros para adelantar con las actividades que corresponde al calendario electoral y a la expectativa también de la definición de las candidaturas en firme para proceder a mandar a imprimir las papeletas ante el Instituto Geográfico Militar, del cual nosotros en algunas provincias tenemos buenas noticias, no hubo objeciones, no hubo impugnaciones, no están los recursos en el TC, entonces podríamos pensar en que ya se pueden mandar a imprimir. ¿Tenemos ese dato de cuántas provincias ya tienen todo en firme y ya se pueden mandar a imprimir las papeletas? Sí, con corte 27 de junio, cada minuto cuenta, cada hora cuenta, tenemos las provincias de Bolívar, Esmeraldas, El Oro, Imbabura, Tungurahua y Zamora Chinchipe, que están las listas para asambleístas ya en firme y que tendrían que pasar a revisión previo a la impresión de papeletas. Esto es que las... Bolívar, Esmeraldas, El Oro, Tungurahua, Zamora Chinchipe. Imbabura. Imbabura. Sí.
Ya estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6 provincias. Así es, eso es una buena noticia. Ya. Esas ya están listas, ahí ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer, ya están en firmes y hoy tendremos que verificar que Azuay, Chimborazo y Cotopaxi también puedan quedar ya en firme. Necesitamos tener ya la certificación del Tribunal Contencioso Electoral que nos diga que ya no hay recursos y con eso nosotros tenemos luz verde para mandar a imprimir papel. Perdón, Azuay, Chimborazo, ¿cuál era la otra que hoy se verifica? Cotopaxi. Cotopaxi, ok. Cotopaxi. Presidenta, nada más una precisión a propósito de este posible adelanto de la campaña electoral y luego de este acuerdo al que se llegó en el Consejo Consultivo con las organizaciones políticas. Se dijo que se podía adelantar la campaña siempre y cuando toda la dignidad quede en firme. En el caso de los asambleístas provinciales debería quedar la totalidad de listas en firme a escala nacional para que para esa dignidad se pueda anticipar la campaña, se pueda adelantar la campaña. Así es, nosotros en el diálogo con las organizaciones políticas dejamos abierta la posibilidad de que en caso de que todas las candidaturas de por dignidad, por ejemplo, dignidad de binomio para presidente o binomio presidencial, o la dignidad de asambleístas nacionales, o todas las dignidades de asambleístas provinciales estén en firme, nosotros podríamos modificar el calendario y aumentar más días para campaña por también responsabilidad con el país para que se pueda tener una decisión informada y consciente. En ese sentido, todavía no podemos de ninguna de las dignidades. Nos queda todavía, nosotros tenemos un recurso de asambleístas nacionales en el Tribunal Contencioso Electoral. Ojalá eso se pueda resolver en el menor tiempo posible para poder cumplir. Y también un recurso de un binomio presidencial en el Tribunal Contencioso Electoral y, apelada ante el TC para binomio presidencial. Que es el binomio liderado por Javier Herbas. Así es, correcto. Entonces, mientras no tengamos todas las candidaturas ya en firme, no podremos tomar esa decisión que está por mirar a ver cuándo se da esta posibilidad de hacerlo. Pero justamente la presentación del recurso subjetivo por parte del Movimiento Revolución Ciudadana en contra de la precandidatura presidencial de Javier Herbas la noche del pasado viernes terminó diluyendo la posibilidad que ustedes estaban analizando de si es que hasta el domingo tenían calificados a los 8 binomios, considera la posibilidad de adelantar el inicio de la campaña ya oficial al 4 de julio, que era la idea, ¿no? Así es, nosotros teníamos esa esperanza de tener todo listo y eso era bueno para todos. Primero, porque la campaña podía incrementar su número de días para que de esa manera la gente pueda conocer, la ciudadanía pueda conocer de mejor manera a los candidatos, binomios presidenciales y asambleístas nacionales. Pero también era muy importante para adelantar los tiempos en la impresión de papeletas, tener más control. Bueno, vamos a tener todos los controles que sean necesarios, pero siempre es más difícil dejar todo para última hora. Sin embargo, todavía creo que hay un tiempo suficiente prudencial que sí podemos esperar y si apelamos al Tribunal Contencioso Electoral que resuelva estos temas de la forma más rápida posible. Justamente, y a propósito de eso que usted acaba de señalar, Presidenta, si bien este recurso está en la cancha del Tribunal Contencioso, concentrándome ahorita nada más en lo que tiene que ver con binomio presidencial, ¿cuánto tiempo más ustedes calculan o cuál es el plazo tope para que el tribunal pueda resolver y ya podamos pensar en adelantar la campaña para binomios presidenciales, más o menos? Sí, bueno, todo depende de en qué momento el juez ponente pida toda la documentación, conozca y empiece el trámite de él, porque la admisión y poner en conocimiento, o sea, de la admisión del juez, no tiene plazo, pero una vez que él ya lo conoce empiezan a correr los plazos, si mal no me equivoco son 15 días para proponer al Pleno su proyecto de resolución. Esperamos que no se tomen ni esos 15 días y que el conocimiento sea lo más pronto posible, porque hemos visto que como nunca antes tenemos muy pocos recursos ante el contencioso, podemos decir que hay el tiempo suficiente para que puedan atender estos requerimientos. Aquí tengo la información. Si me permiten, por ejemplo, recursos en el Tribunal Contencioso Electoral, binomio Herbas, ¿no es cierto?, de reto del
candidato Herbas, asambleístas nacionales por el caso Carrillo, 3 de la provincia de Pichincha, que son de la Izquierda Democrática, 1 de Orellana y 1 de Carchi. Es decir, no tienen nada, casi nada, en comparación de los otros procesos electorales por resolver en el Tribunal Contencioso Electoral. Pero en el caso de asambleístas nacionales, si bien ya hay un recurso que está presentado ante el tribunal, también resta esperar respecto de 2 listas más cuyo plazo estaba corriendo precisamente para ver si es que se presentaba algún recurso ante el tribunal, luego de que el Consejo resolvió, si no me equivoco. Sí, hay esos casos también en provincias que toca esperar porque fueron los últimos en presentar o calificar las candidaturas, pero lo que tenemos ahora en este momento es lo que le acabo de leer y esperamos que estas, que son muy pocos casos, puedan ser resueltos en el menor tiempo posible. Ahora, yo le pregunto, y no pretendo que usted adelante juicio de valor, porque al final ustedes tienen que resolver, si es que llega obviamente a conocimiento de ustedes los recursos, pero hay 2 casos puntuales en donde la organización política que respalda la candidatura, luego de los procesos de democracia interna, con la presencia del delegado o delegada del Consejo Nacional Electoral, se registra la inscripción y resulta que dicen los partidos, ¿saben qué? Ya no quiero. Y pasa con el señor Saquicela en Cañar, en donde hay unas diferencias entre la dirigencia nacional que no está de acuerdo con la precandidatura del señor Saquicela, precandidatura que ya fue calificada por la Junta Provincial de Cañar, o más recientemente lo que está pasando en Santa Elena. Y le hago estas preguntas porque es público esto. La dirigencia de la Alianza Claro que se puede le ha quitado el apoyo al el candidato Tito Tomalá, que lidera la lista de asambleístas de esa alianza en la provincia de Santa Elena. En estos casos puntuales que son públicos, ¿qué corresponde hacer cuando una organización política apoya primero y luego decide retractarse o echarse para atrás? Pero en derecho, ¿qué procede ahí, Presidenta? Ya absolutamente nada. Una vez que una candidatura ha sido ya calificada en firme, no cabe ni siquiera la renuncia del candidato que en primera instancia ya aceptó y luego fue calificado por el Pleno del Consejo. O sea, las candidaturas son irrenunciables una vez que están calificadas. Definitivamente son irrenunciables. Solamente en el caso de fallecimiento se puede reemplazar al candidato, y en este caso ya es un tema político interno y decisión de la ciudadanía, cómo lo mira esta situación que lamentablemente estamos viendo que ha pasado. Pero decimos una vez que están en firme. Mientras no están en firme, mientras todavía corren plazos para presentación de recursos, ¿ahí qué sucede? Por ejemplo, ¿el candidato puede renunciar a esa precandidatura? ¿Qué sucede? Sí, antes de que tengamos la certificación del TCE, que no hay recursos, que ya pasaron los plazos, precluyeron los plazos para que quede en firme una decisión, ya sea de la Junta Provincial Electoral o del Pleno del Consejo Nacional Electoral, dependiente del caso, ya la candidatura se vuelve irrenunciable. No pueden ni renunciar, ni le pueden renunciar, como se dice coloquialmente, el partido político, que le quitan el respaldo político para la campaña es una cosa. Ni siquiera el candidato puede renunciar, pero mientras no esté eso, sí hay la opción de cambiar al candidato, ya sea porque renuncia o porque se sigue un procedimiento, ya sea por incapacidad mental, por alguna situación o por fallecimiento. La organización política puede subsanar, o también porque la Junta o el Pleno del CNE le pide subsanar un cambio de candidato por cualquier circunstancia, porque no, por ejemplo, no cumplió los requisitos y luego se manda a subsanar y bueno, si no cumplió ya la lista queda fuera. O cuando el candidato está inmerso en inhabilidades, se recomienda subsanar, y en esto cabe o el reemplazo o que se subsane aquello que por inhabilidad no puede ser candidato y que sea posible subsanar. Pero no cuando de un día al otro la misma organización política decidió retirar este respaldo a ese candidato que en una primera instancia lo promovió. No, inclusive ahí tendría él, antes de que esté en firme, él tendría que renunciar, y simplemente una resolución que dice que no está de acuerdo, etcétera, por situaciones coyunturales o alguna circunstancia que no estén dentro de las inhabilidades que determina la Constitución, no puede ser separado este candidato que ya participó en primarias y que ya aceptó de forma personal su candidatura ante las autoridades del CNE y que está en proceso de inscripción. No se puede retirar la candidatura del militante solamente por una decisión unilateral. Tiene que haber la renuncia o las circunstancias que determina la ley para poder que deje de ser candidato esa persona o precandidato. Sobre estos 2 casos puntuales que le consultaba,
del señor Saquicela y del señor Tomalá, ¿ustedes en el CNE tienen alguna información? No sé si en el caso del señor Saquicela presentaron ya algún recurso ante el Consejo Nacional Electoral luego de la calificación de la Junta Provincial Electoral de Cañar. Sí, presentaron ante la Junta, también, si mal no recuerdo, llegó al Pleno del Consejo Nacional Electoral, no estoy muy segura, son varios casos. ¿Cómo no? Y si esto llega al TC, el TC también tendrían que pronunciarse, no sé si tenemos esa información. O sea, la organización política sí tiene el derecho, primero, de objetar la candidatura, que ya lo hicieron, luego de impugnar ante el CNE, y si es que no está conforme con la resolución del Pleno, tendría que la posibilidad de ir al Tribunal Contencioso Electoral. Correcto, no sé si tienen el dato ahí. Ya lo va a revisar la presidenta. Correcto. Presidenta, mientras usted revisa ese dato, hablando de los temas irrenunciables, el señor Bolívar Armijos esta semana fue al CNE y dijo: renuncio a que me den recursos para mi campaña electoral. Tomando en cuenta que los candidatos, una vez que la calificación de la candidatura queda en firme y se convierten, dejan de ser precandidatos y pasan a ser candidatos, obviamente tienen que acceder a una financiación por parte del Estado. ¿Se puede renunciar a esos recursos? Sí, no tiene la obligación de tomarlos. Es tanto así que algunos, sin haber renunciado, no tienen el tiempo suficiente, no se han organizado bien y no han hecho uso de esos recursos. Eso pasa muy comúnmente en los fondos de promoción electoral. Pero tiene que quedar claro que él no puede hacer con fondos propios o fondos particulares o de privados campaña electoral. No puede promocionar en los medios de comunicación por cuenta propia ningún spot, no puede hacer difusión de aquello en ningún medio de comunicación, ya sea prensa escrita, radio, televisión o medios digitales. Eso le debe quedar muy claro, que si bien la promoción electoral para estos espacios solo hace con fondos del Estado, no con fondos propios ni fondos de privados. Correcto. Presidenta, yo quisiera aprovechar estos minutos que nos quedan de entrevista para trasladarle, más que una pregunta, un comentario de la ciudadanía que resulta un poco recurrente alrededor de la figura de Diana Tamaín como presidenta del Consejo Nacional Electoral. Porque ahora que nos vemos abocados a este nuevo proceso electoral, se reaviva esta crítica respecto de la falta de confianza en su persona en el mismo Consejo Nacional Electoral por estas denuncias anteriores de fraude electoral, de apagones, el día de las elecciones en sí mismo. ¿Cómo responde usted frente a este criterio que tiene un sector de la población? Bueno, primero, pensar que un sector de la población real tenga ese criterio, lo pongo en duda, porque los resultados que nosotros hemos dado han sido absolutamente respetuosos de la voluntad expresada en las urnas de la ciudadanía. Y en segundo lugar, no es Diana Tamaín quien cuenta los votos, y todo un proceso electoral no lo hace una autoridad, ni siquiera el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Y en tercer lugar, yo veo cosas importantes y necesarias para la toma de decisiones para las autoridades electorales en redes sociales. Pero lamentablemente estas críticas, y que en algún momento se ve, sobre todo en la red social, en Twitter, viene de un troll center que está totalmente identificado. Se genera una noticia, veo que en WhatsApp también han revivido algunas noticias de años anteriores que no tienen nada que ver con esto, pero se ha activado una especie de un trabajo coordinado. Por eso digo troll center, porque no sé qué otro nombre ponerle, en virtud de los ataques contra la presidenta, contra de vez en cuando algún otro consejero, y el fondo, no sé qué pueda tener, qué tipo de interés tendrán, pero todas esas denuncias que se hicieron de forma, digamos, visible, con personas reales y que están en la fiscalía, se han ido diluyendo, inclusive desde los primeros procesos electorales, que lamentablemente en ese tiempo tuvimos denuncias de los propios consejeros.
Algunos de ellos ya han sido desvirtuados por la Fiscalía. El último supuesto centro paralelo también la Fiscalía ya se ha pronunciado. Entonces, más allá de estos comentarios que lo que buscan de pronto es golpear la imagen de la presidenta, el trabajo del Consejo Nacional Electoral, ese no es el resultado. El resultado al final debilitan la democracia, debilitan el sistema democrático, debilitan a la institución en cuanto y en tanto sea creíble, porque muchos de ellos son situaciones hasta graciosas. Vale la pena. Perdón que le interrumpa. Hay un actor ejemplo, político, por ejemplo, que dice, voy a leer, es necesario formar una gran coalición nacional que enfrente el fraude electoral. O sea, están colocando el frame de que se está preparando un fraude electoral, presidenta. Bueno, eso siempre viene de uno u otro candidato que siempre tienen derecho a pensar y opinar lo que corresponde, pero nosotros no lo compartimos, lo rechazamos absolutamente, porque ni siquiera ha empezado la campaña. Empezaron a hablar de fraude sin ni siquiera ser candidatos todavía en firme, entonces eso da mucho que pensar. Nosotros de nuestra parte estamos trabajando para que brindar todo el resultado de esto sea sobre las garantías de transparencia, con el apoyo de la comunidad internacional, técnicos, expertos, para fortalecer nuestro sistema informático. Hemos mejorado nuestros procedimientos para el procesamiento de actas, para el conteo. Esperamos que el tema de la capacitación, que es el área fundamental para que haya el menor número de inconsistencias en las actas, yo aspiro que esto sea el menor posible, porque son menos dignidades, hay menos papeletas que contar, menos actas que procesar, y con los recursos suficientes para la capacitación nosotros daremos un resultado el que el pueblo espera, respetuosos a la voluntad expresada en las urnas. 3 cositas finales. La primera, ¿qué pasó con el presupuesto? Porque había una preocupación sobre el presupuesto que asigna el Estado central para el proceso electoral. ¿Cómo está esto? Sí, hemos recibido para todos los procesos un poco tarde, por eso le decía, estamos al filo del tiempo. En el momento en que se nos caiga un proceso, por algunas circunstancias, esperemos que eso no suceda, tenemos garantizado, pero ahora sí nos falta los recursos. Estaremos haciendo el requerimiento en los próximos días para precisamente contratar ya estamos contratando a los capacitadores, contratar a las personas que tienen que hacer coordinadores de recinto, coordinadores de mesa, a los digitadores, que son personas claves que tienen que estar suficientemente capacitadas antes inclusive del primer simulacro. Los simulacros y las pruebas técnicas que nosotros hacemos es precisamente para mirar en qué área se está fallando, qué es lo que falta reforzar, y de ahí para el segundo simulacro volver a poner a prueba y definitivamente llegar al 100% listos. Si no nos dan los recursos, como ya ha pasado en otros procesos, la capacitación falla, el poner a prueba todo al 100% como que fuera el día de las elecciones no contribuye mucho si nos dan después los recursos y ya no se requiere. Eso ya nos ha pasado antes, esperemos que eso no suceda, pero nosotros tenemos hasta el momento un total de $52 millones asignados para las actividades que ya lo estamos implementando. Nos falta alrededor de, eran 79 millones, nos falta alrededor de unos 20 millones de dólares más o menos. Correcto, lo segundo. Perdón, 79 millones, nos falta alrededor de unos 20 más o menos. El voto telemático en el exterior, ¿se ratifica que va a ser así? Porque hay, digamos, y estoy recibiendo algunas preocupaciones de los migrantes en términos del sistema y de la manera como se va a transparentar o se va a garantizar la pureza de ese sufragio telemático. ¿Se ratifica que el voto en el exterior será telemático? ¿Se descarta totalmente que sea físico? Sí, así es. Los tiempos para imprimir papeletas, para integrar estos kits electorales, para enviar en el exterior, para contratar toda la logística en el exterior, que son los recintos que había que hacer con anticipación, no nos daban por ninguna manera, que por más esfuerzos que hicimos para poder hacerlo de forma presencial, por lo que optamos por dar la opción del voto telemático a todas las personas migrantes, a los ecuatorianos migrantes o que viven en el extranjero y que ya están empadronados y que estuvieron habilitados para votar en el proceso anterior, que son alrededor de 409,000 compatriotas. Ahora, pero no basta solamente con estar empadronados, tienen que inscribirse y ya estamos en esta campaña de inscripción, estamos socializando la campaña del voto telemático para llegar a través de todos los consulados, también hemos recibido los recursos, estamos en este proceso de trabajo
y nosotros podemos decirles que esta forma de votación fue desarrollada por la ESPE a través de su empresa pública Innova, ESPE Innova, que trabajó ya en el proyecto piloto y que dio resultados muy buenos. Ahora lo hemos mejorado, lo hemos revisado, hemos hecho más amigable la posibilidad de la inscripción y también estará ya planteado la forma de votación. Esperamos que nosotros los compatriotas vamos a emprender una campaña muy fuerte para que se capaciten tanto para la inscripción como para el día de la votación. Y lo último, el tema de la izquierda democrática. ¿Hay alguna postura de la ID sobre la disputa interna de este partido, tomando en cuenta que, digamos, no fueron calificadas las listas, en el caso de Pichincha? Ayer se conoció que un recurso subjetivo ya llegó al Tribunal Contencioso Electoral, pero ¿qué pasa con la ID? Y con eso cierro, presidente. Sí, nosotros lamentamos muchísimo que la izquierda democrática haya tenido estos problemas internos y no pudieron registrar sus listas. No por decisión unilateral del Consejo Nacional Electoral. Nosotros tuvimos toda la buena voluntad, les apoyamos inclusive en primarias para que lo desarrollen, que es el primer paso importante. Sin embargo, sus procedimientos internos que tienen que cumplir, y lo voy a decir porque cuando dicen, pero ¿por qué si ya hicieron primarias no califican las candidaturas? Las leyes, los reglamentos internos de ellos determina que a su orgánico o su estatuto determina que una vez que se realizan las primarias, estas primarias tienen que ser avaladas o aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional que ellos tienen y que sobre ese visto bueno o ese aval se podían inscribir las candidaturas. Este paso no se dio en estas circunstancias porque la diferencia estaba justamente entre el tribunal o ellos se llaman CNE, el Consejo Nacional Electoral Interno de la Izquierda Democrática, y el el Comité Ejecutivo Nacional y su presidente. Al haber estas diferencias, no se dio este procedimiento de avalar las primarias que nosotros asistimos y verificamos que sí se dieron en la gran mayoría de provincias, y eso impidió a que se siga con el proceso de inscripción de candidaturas. Nosotros lamentamos muchísimo, sin embargo, sabemos que hay algún recurso en el Tribunal Contencioso Electoral y veremos cómo el tribunal, que es la autoridad de última instancia, se pronuncia respecto a aquello. Presidenta, gracias por el tiempo, muy amable. Muchas gracias. Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, en este espacio ha confirmado, por ejemplo, que están ya en firme en 6 provincias las candidaturas para asambleístas. Hoy podrían ser calificadas en firme 3 más, pendientes justamente de aquello, y ha descartado cualquier posibilidad, como plantearon sectores empresarios, que se pueda postergar la consulta popular sobre el Yasuni ITT. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.